Nabucodonosor era un monarca absoluto cuya palabra era ley suprema. Él decidía quién vivía y quién moría por puro capricho. Todo indica que Dios quebrantó su corazón de piedra, y así fue, lo veremos claramente. No estamos ante una simple declaración protocolaria, sino ante el testimonio público de un hombre que fue el ejecutor de las mayores atrocidades de su tiempo y que finalmente fue vencido por la soberanía de Dios. ¡Oh, qué grande es nuestro Dios en los cielos y aquí en la tierra! Solo alguien que lo conoce y lo ha hecho su Dios puede decir estas palabras. Su reino sempiterno, y su señorío hasta generación y generación. El hermano Nabucodonosor. Sección 1. Invadiendo el pensamiento. Vi un sueño que me espantó, y las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron en mi cama. Daniel, capítulo 4, versículo 5. Introducción. Hay algo muy curioso y sorprendente a la vez en la historia que comenzaremos hoy. El capítulo 4 es presentado como una carta testimonio personal del propio Nabucodonosor. Él mismo narra su sueño, su orgullo, su locura, su humillación y su restauración. Él mismo es el rey pagano el autor del capítulo, y Dios lo inspiró para que quedara como parte de las Escrituras. Esto es muy curioso e interesante a la vez. Un rey pagano escribiendo la Biblia. No hay otro capítulo entero en toda la Escritura que esté en esta manera. Hay decretos, cartas cortas, como las de los reyes Ciro, Darío o Artajerjes. Pero ninguno tiene el capítulo completo narrado en primera persona como lo tiene Daniel 4. Y todavía más sobresaliente es que está en arameo, la lengua franca y de comercio internacional de esos días. En pocas palabras, era un mensaje dirigido para todos y claramente entendido por cualquiera. Hagan de cuenta que es el inglés de estos días, así que todos lo podían entender. Para llegar a las palabras del versículo que justo leímos, pasaron una serie de eventos y enseñanzas que tocaremos. Pero antes, pregunta, ¿han visto el show Man vs. Food? Es ese hombre que viaja por Estados Unidos retando a comer montañas de comida imposible. Hamburguesas de 5 kilos, pizzas de 1 metro, alitas picantes que queman el alma. Pues Nabucodonosor no quería una hamburguesa de 5 kilos. Quería tragarse el mundo entero y la eternidad misma. Esa era la actitud de aquel hombre. Sin embargo, para comprender lo que sucedió, tenemos que entender que Dios, como un general implacable, tenía preparado para Nabucodonosor un entrenamiento tipo bootcamp, implacable y brutalmente efectivo, que lo hizo pasar de esto. En Daniel 4:30, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? De esas palabras tan soberbias pasó a esto, en Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, pues todas sus obras son verdad, y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Todo un contraste, y todo, por supuesto que lo veremos en esta serie de mensajes. Comencemos entonces. Los primeros avisos. Es muy normal encontrarnos con testimonios de personas rescatadas por Dios en los que Él habló a sus vidas durante mucho tiempo, hasta que quebrantó sus duros corazones. Yo mismo me identifico con un proceso similar. Cuando vemos el proceso sobre Nabucodonosor, antes de este capítulo, Dios se le había manifestado explícitamente en 3 ocasiones diferentes. Al menos 3 están documentadas en la Biblia, posiblemente más. Capítulo 1. 4 jóvenes humillan a todo un sistema babilonio al proponerse no contaminarse. Esa es una historia muy conocida y ya la estudiamos en este canal. Capítulo 2. Dios le revela el sueño que nadie pudo interpretar. Oh sí, ese sueño de la estatua multimetálica. Capítulo 3. Ve al cuarto varón en el fuego. Justo lo estudiamos en el mensaje anterior. El proceso de trato divino con Nabucodonosor antes de su transformación final es un estudio fascinante sobre la resistencia del orgullo humano frente a la revelación progresiva de Dios. Poco a poco, Dios se le fue revelando escalando en intensidad y confrontación. Así fue Dios y así es Él.
mientras el corazón del rey pasaba de la admiración intelectual a una furia irracional, como lo que pasó con los 3 jóvenes hebreos, terminando siempre en una confesión verbal que carecía de una entrega interna real. Siempre decía el Dios de ellos, o cosas así, si ustedes lo recuerdan. 3 veces Dios se le reveló, y 3 veces Nabucodonosor lo reconoció con la boca, pero nunca lo abrazó en el corazón. Detengámonos un poco en esta idea. En el capítulo 1, el asombro ante la sabiduría superior de los jóvenes. En este primer encuentro, Dios no se manifiesta mediante visiones espectaculares, sino a través del carácter y la capacidad de 4 jóvenes cautivos. Es el caso más práctico de todos, el testimonio personal de estos hombres. Con ese testimonio puro mostraron la potencia de Dios, una virtud que solo puede emanar desde la misma presencia del gran Adonai. ¿Qué se observó en el monarca al ver ese testimonio? Primero, la respuesta emocional, puramente emocional. Nabucodonosor se muestra como un estratega pragmático y sagaz. Su respuesta es de aprobación y satisfacción. No hay ira aquí, sino el placer de un monarca que ha encontrado activos valiosos para su administración. Vemos también el reconocimiento sin corazón. El rey los halla 10 veces mejores que todos sus magos. Su reconocimiento es meramente académico e intelectual, superficial, vamos. Ve el resultado del poder de Dios en la vida de los jóvenes, pero lo interpreta convenientemente como un triunfo de su propio programa de entrenamiento. Mira nada más. Y sin buscar, por cierto, la fuente de esa sabiduría. Él dice, pues es mi programa es un éxito. Esa era la soberbia que emanaba el rey de Caldea. Al margen de la clase de reacción, un verdadero adorador de Dios siempre estará dispuesto en su corazón a no contaminarse. Dios se encargará de lo demás. En el capítulo 2, vemos la conmoción ante el Dios de los misterios. Aquí, el trato de Dios se vuelve personal y perturbador, atacando la seguridad del rey en su propio palacio. Le hace olvidar ya sea el sueño o detalles, lo que sea que haya pasado, lo que logra quitarle la poca o mucha paz que tuviera en su vida. ¿Qué vemos en él? Porque finalmente, Dios a través de Daniel, quien junto con sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, recibieron la revelación del arcano tras esa famosa oración corporativa. Veamos otra vez la respuesta emocional. El rey pasa de estar perturbado en su espíritu a una ira y enojo profundo, al ver la impotencia de sus propios dioses y sabios. Es una escalada hacia la frustración y a la vez una calculada perversidad. ¿Por qué digo esto? Porque él ordena la ejecución masiva de sus consejeros por descubrir que su propia corte es un fraude institucional. Él quiere resetear todo ese sistema para empezar de cero, pero vaya de qué manera tan despótica. Vemos después de la revelación del arcano por parte de Daniel, el reconocimiento sin corazón. Tras la revelación de Daniel, el rey se postra y confiesa, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes. Aunque estas palabras suenan grandiosas, todavía es Dios vuestro. ¿Lo notaron? Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes. Todavía se evidencia su profundo arraigo politeísta. Mantiene la distancia, reconoce la capacidad de Dios para revelar secretos, pero no su autoridad para gobernar su vida personal. Para Nabucodonosor, era otro Dios en su panteón. Eso a más de alguno que escucha esto le sonará. Gente que, tal como Herodes escuchaba de buena gana a Juan el Bautista, escuchan y aceptan como buenas las palabras de Dios, pero son como Agripa, que con su actitud dicen, por poco me persuades por ser cristiano. Que Dios tenga mucha misericordia de quienes osan pensar así. Dios tuvo esa misericordia con Nabucodonosor, como lo veremos en esta serie de mensajes. En el capítulo 3, vemos la furia irracional y el Hijo de los Dioses, la famosa Cristofanía en el horno de fuego. Aquí vemos el clímax de la rebelión de Nabucodonosor, un intento de cambiar la historia en el oro de su propia gloria, desafiando directamente la profecía de la estatua multimetálica del capítulo 2.
Él hace una estatua completamente de oro. 3 jóvenes con un corazón anclado en Dios lo hacen enfurecer irracionalmente, y Dios interviene físicamente en el horno de fuego, enviando a un cuarto varón. La cristofanía, Jesucristo mismo. Oh, vaya que sí, eso es lo que creemos en el cristianismo. Y así caminar con sus siervos en medio de las llamas. Dios por tercera vez le habla. ¿Qué hace nuestro buen Nabucodonosor? Analicemos otra vez su respuesta emocional en este momento. La escalada hacia la locura. Al enfrentar la disidencia de los 3 jóvenes, Nabucodonosor pierde la cabeza. Su ira es tan irracional que ordena calentar el horno 7 veces más, matando a sus propios guardias más vigorosos y leales, y destruyendo la propia fuerza militar que sostenía su imperio. Vaya qué clase de irracionalidad. No tenía sentido levantar 7 veces ese fuego, pero así lo hizo. Vemos también el reconocimiento sin corazón. Otra vez, sin entregar el corazón. ¡Qué dureza tenía Nabucodonosor! De cualquier modo, tiene una rendición parcial. Después de ver el milagro, el rey bendice al Dios de ellos y decreta castigos contra quienes hablan mal de él. Pero el texto es sumamente enfático. Vuelve a decir, el Dios de ellos, no necesariamente el del monarca. Es un reconocimiento extorsionado por el espanto y el asombro milagroso, pero su orgullo sigue intacto, como se demostrará meses después al jactarse de la gran Babilonia que él mismo edificó. Bajo condiciones de presión extrema, casi cualquiera busca a Dios y lo reconoce como un gran Señor. Y ustedes no me dejarán mentir. Una enfermedad grave, una situación extrema, hace que muchos, casi cualquiera, busque a Dios y lo reconozca como su Señor. Pero una vez que todo pasa, tal cual Nabucodonosor, muchos lo vuelven a desechar de sus vidas. Oh, qué corazón doble se ve en la humanidad. Todo esto nos prepara para lo que sigue en la historia. Un capítulo tan emocionante y edificante a la vez que vale mucho la pena diseccionarlo y extraer las grandes enseñanzas que Dios nos transmite a través del hermano Nabucodonosor. La doxología de Nabucodonosor. En este capítulo, sin preámbulo alguno, muestra una hermosa doxología que es bastante sorpresiva, es decir, una oración que exalta, adora y magnifica al Rey de Reyes que es nuestro Dios, pero lo está haciendo Nabucodonosor, y considerando lo que este rey caldeo era, y lo que recientemente había pasado, sin mencionar cómo fue quien comandó las 3 invasiones sobre Judá, y muchas cosas que pasaron por ahí, como haberle sacado los ojos al rey Sedequías después de haber degollado sus hijos frente a él, asegurándose de que esa escena sería lo último que vería en su vida, y cosas más que se saben de Nabucodonosor. Es increíble que veamos este tipo de oración hacia el Señor. Leamos entonces Daniel capítulo 4 versículos 1 al 3. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío hasta generación y generación. Esto deja a cualquiera que conoce la historia con la boca abierta. Y todavía es más sobresaliente porque monarcas con poderes totalitarios jamás, y lo digo y lo repito, jamás documentan sus derrotas. Nabucodonosor era un monarca absoluto cuya palabra era ley suprema. Él decidía quién vivía y quién moría por puro capricho. Todo indica que Dios quebrantó su corazón de piedra. Y así fue, lo veremos claramente. No estamos ante una simple declaración protocolaria, sino ante el testimonio público de un hombre que fue el ejecutor de las mayores atrocidades de su tiempo y que finalmente fue vencido por la soberanía de Dios. ¡Oh, qué grande es nuestro Dios en los cielos y aquí en la tierra! Solo alguien que lo conoce y lo ha hecho su Dios puede decir estas palabras. Su reino sempiterno, y su señorío hasta generación y generación. ¿Saben algo? Este es el cambio radical, el sello de Dios cuando llega a la vida de una persona. Personas que fueron recalcitrantes y contrarias al cristianismo después de que Dios destrozara su corazón de piedra, hoy son los más fervientes siervos del Señor.
¿No pasó eso mismo con Saulo de Tarso? Siendo aquel perseguidor que obligaba a los cristianos a blasfemar, poco después fue llamado a ser Pablo, el apóstol de los gentiles, siendo, en mi opinión, el cristiano más entregado a Cristo de todos los tiempos. Al ver esta doxología, podemos, como en un espejo, ver qué es lo nuevo que tiene Nabucodonosor dentro de él: un corazón de carne. Tiene un lenguaje de paz. El hombre que antes hablaba con ira y enojo, ahora desea que la paz os sea multiplicada a todos los pueblos. Muestra una apropiación personal. A diferencia de los capítulos anteriores, donde decía el Dios de Daniel, el Dios de ellos, el Dios vuestro y cosas así, dice ahora aquí: las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. El perseguidor reconoce ahora que él mismo ha sido objeto del trato divino. Vemos en esta doxología el reconocimiento de un reino superior. Nabucodonosor, que creía que su reino era eterno, ahora admite que el reino de Dios es el único sempiterno y que su señorío es el único que dura de generación en generación. Vaya qué vuelco dio Nabucodonosor. En esta gran oración también vemos el propósito de su testimonio. Él escribe este edicto para publicar su propia infamia y humillación. Entiende que ese entrenamiento agresivo de bootcamp, más riguroso que el de un ejército de élite, fue la herramienta de Dios para enseñarle que su reino sempiterno, y su señorío hasta generación y generación. Ese es el verdadero reino de Dios. El sueño del árbol. El diagnóstico. El pueblo de Dios tiene una característica que no se ve en otras personas: un reconocimiento sincero de que solos no podemos. Nos encontramos con personas que consideramos de carácter humilde, pero no tienen a Cristo en su vida. El problema es que al final no responderemos ante hombres sino ante Dios, y quien no se rindió a Cristo, su pecado trae paga de condenación. No se puede ignorar semejante sacrificio sin tener consecuencias. Nabucodonosor de manera sincera comienza a abrir su corazón, reconociendo que Dios mismo lo quebrantó de una manera monumental. Leamos Daniel 4, versículos 4 al 7, por favor. Yo, Nabucodonosor, estaba quieto en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron en mi cama. Por lo cual yo puse mandamiento para hacer venir delante de mí todos los sabios de Babilonia que me mostrasen la declaración del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y dije el sueño delante de ellos, mas nunca me mostraron su declaración. Por segunda vez, Dios le siembra un sueño al monarca estando él quieto y floreciente, es decir, pensando que en su vida todo era éxito y victoria. Es algo que no le dejó en paz, y no iba a detenerse hasta saber qué era. Por supuesto, era una falsa tranquilidad, y Dios se lo está haciendo notar con mucha fuerza, por cierto. El versículo 5 dice: vi un sueño que me espantó, y las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron en mi cama. ¿Recuerdas cómo Cristo te llamó? No había paz ni tranquilidad, pues esas palabras no se desvanecían de tu cabeza, ¿verdad? Arrepentíos y creed al Evangelio. Esas palabras taladraban tus oídos y tu corazón y no se iban. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Te preguntabas por qué Pablo dijo esas palabras a un carcelero en Filipos que estuvo a punto de matarse con su propia espada. ¿Qué era eso tan especial? Vi un sueño que me espantó, y las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron en mi cama. Lo increíble, más que el sueño en sí, era lo que Nabucodonosor evidenció de lo que albergaba en su corazón. Daniel 4, versículos 6 y 7. Por lo cual yo puse mandamiento para hacer venir delante de mí todos los sabios de Babilonia que me mostrasen la declaración del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y dije el sueño delante de ellos, mas nunca me mostraron su declaración. Si tengo problemas, voy a... ¿aquellos que nunca pudieron resolver mis problemas antes? ¿Tengo cáncer? ¿Buscaría yo placebos? Este es el diagnóstico inicial. Necedad infinita. Hasta en las cosas más cotidianas, lo que no sirve lo desechamos. Pero parece que, como Nabucodonosor, el hombre en general busca soluciones por todos lados menos en Dios. Por inercia nos apegamos a lo conocido,
aunque podemos entender que no funciona, pero tenemos esa tendencia a sentirnos cómodos, aunque eso signifique la condenación. Nabucodonosor rápidamente le dijo a sus consejeros este sueño, pero ellos no le dijeron lo que significaba. Aquí leemos algo muy sutil que pasa desapercibido. Dije el sueño delante de ellos, mas nunca me mostraron su declaración. Dice, nunca me mostraron. Este, mis hermanos, es un matiz muy interesante. Vaya que sí entendieron. No era algo ajeno, no era tan difícil de entender ese sueño, pero no quisieron decirle, por las razones que sean. Tal vez querían conservar su estatus o qué sé yo, pero nunca le mostraron el sueño. Esto me recuerda mucho en el cambio de términos que a lo largo de los años se han dado. El pecado ya no es pecado, sino enfermedad. No es enojo lo que manifiesta alguna persona. Es una forma diferente de expresión. No es mi ego. Son mis heridas de la infancia y todos deben comprender. Y así nos podríamos extender por varios minutos. Pero como todo lo que es de origen humano, esta búsqueda falló. Y el monarca, de manera muy intencional, dice, Daniel 4, versículos 8 y 9. Hasta tanto que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en el cual hay espíritu de los dioses santos, y dije el sueño delante de él, diciendo, Belsasar, príncipe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, exprésame las visiones de mi sueño que he visto, y su declaración. Pudo haber ido antes. Entendía que Daniel podía, pero, así como muchos, Dios estaba en el último lugar. Hasta declara en ese momento, Belsasar como el nombre de mi Dios. Y de una manera torcida entiende de Jehová que en Daniel hay espíritu de los dioses santos. Todavía quiere meter a Dios en una cajita que él controle. Es algo notorio que, como lo veremos de Daniel, que es importante que quienes conocemos la verdad, proclamemos la verdad de manera clara y directa, pues muchos han escuchado a Dios, pero tienen ideas demasiado extrañas acerca de él. Esta es una de las razones por las que publicamos mensajes por este canal. Esta palabra es la voz de Dios para la humanidad. Lo sobresaliente de Nabucodonosor es que no quería medias tintas, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, exprésame las visiones de mi sueño que he visto y su declaración. Exprésame las visiones. Esta es una joya, una oportunidad que debe aprovecharse. Y el emperador comienza con su descripción. Varios versículos de pura potencia de Dios. Los vamos a leer todos. Es un pasaje un poco largo, pero vale la pena conocerlo. Daniel capítulo 4 versículos 10 al 17. Aquí están las visiones de mi cabeza en mi cama. Parecíame que veía un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. Crecía este árbol y hacíase fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo, y su vista hasta el cabo de toda la tierra. Su copa era hermosa y su fruto en abundancia, y para todos había en él mantenimiento. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Y manteníase de él toda carne. Veía en las visiones de mi cabeza en mi cama, y he aquí que un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así, cortad el árbol, y desmochad sus ramas, derribad su copa, y derramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de metal entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte con las bestias en la hierba de la tierra. Su corazón sea mudado de corazón de hombre, y séale dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Aquí aparecen varios elementos y protagonistas en escena. Vemos el árbol grande, alto y fuerte, las bestias y las aves, el vigilante y santo, la cepa de las raíces del árbol, la atadura de hierro y de metal, la sentencia sobre la cepa, la razón de la sentencia. Es mucha información, yo lo sé. Para un diagnóstico de un hombre necio y orgulloso se le debe recetar un remedio acorde a la enfermedad, ¿verdad?
Para reclutar a un soldado con orgullo empedernido, se necesita un bootcamp que quebrante la voluntad. Y eso es lo que Dios revela en este diagnóstico, para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres. No olvidemos que Nabucodonosor es quien dijo estas palabras, y aunque escuchó el Altísimo se enseñorea, no puede o no quiere aceptar que hay uno mucho mayor que es el verdadero Adonai sobre los hombres. Nos sorprende lo que leemos a continuación. Daniel 4:18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la declaración de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. Como que él mismo ya sospechaba que él tenía que ver en la escena descrita, y podía entender que no le iría bien. Pero quería validación, y si esa fuera para su bien, mejor. Sin embargo, eso no estaba sucediendo. Dios deliberadamente sitúa a Nabucodonosor en un momento desesperante. La presión mental está al máximo, y hay una decisión definitiva que debe tomar. No existe tal cosa de ser neutral. O estás en la barca o te hundes en el mar, decía Marcos Vidal en una de sus canciones. No hay compromiso bilateral. Y de una vez le dice a Daniel, mas tú puedes, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. No hay para dónde esconderse. Este tipo de escenarios todos nos enfrentamos alguna vez en nuestra vida. Si eres cristiano, ese momento de mostrar tu fe llegará. ¿Qué harás? Vemos una situación. Dos hombres, uno frente al otro. Ya Nabucodonosor mostró sus cartas, y ya Daniel entendió y deberá hablar. ¿Habrá algo que aprender aquí? Pronto sabremos más de la reacción de Daniel y de la revelación de este sueño. Soli Deo Gloria. Que Dios siempre te bendiga. Amén.